Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. El enemigo dentro. Nunca pensé que perdería a mi hijo de esta manera. Nada de lo que aprendí en la vida me preparó para esto. Todo comenzó como un viaje normal, una escapada con amigos a una zona rural en las afueras de Veracruz. Mi hijo, Adrián, siempre había sido un chico tranquilo, algo tímido, pero con una bondad y nobleza que me hacía sentir orgulloso cada día. Pero después de ese viaje, algo cambió. Cuando regresó, lo vi más callado de lo usual. No quise darle demasiada importancia, pensé que quizás estaba cansado o que había tenido alguna discusión con sus amigos. Pero con el paso de los días, los cambios se hicieron más evidentes y más aterradores. Su comportamiento empezó a volverse errático y no era solo el típico mal humor adolescente. Había algo más profundo, algo que me llenaba de una sensación de peligro que no podía explicar. Una noche, mientras cenábamos, me di cuenta de que su voz había cambiado. Era más grave, más fría, como si viniera desde un lugar oscuro dentro de él. Al principio, lo achaqué al crecimiento, a los cambios típicos de la adolescencia. Pero entonces empezaron los episodios de agresividad. Rompía cosas sin motivo, gritaba, y lo peor de todo, se volvía completamente incontrolable. En más de una ocasión tuve que sostenerlo para evitar que se lastimara a sí mismo o a los demás. Traté de hablar con él, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Había una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto, como si ya no fuera mi hijo el que estaba frente a mí. Lo llevé al médico, luego al psicólogo, pero ninguno pudo darme una explicación clara. Decían que quizás era estrés, que podía ser una crisis emocional. Me sugirieron terapia, pero algo en mi interior me decía que esto no era algo que un terapeuta pudiera resolver. Un día, en medio de uno de sus episodios violentos, lo vi de manera diferente. Sus ojos, esos ojos que una vez conocí tan bien, se habían oscurecido, como si una sombra estuviera consumiendo su interior. Y entonces lo escuché, una risa. Pero no era su risa, no era la voz de mi hijo. Era algo más, algo frío, cruel, que hizo que se me helara la sangre. Empecé a buscar respuestas en otros lugares. Hablé con personas que conocían la zona rural donde mi hijo había estado. Algunos mencionaron historias de entidades oscuras que habitaban en los bosques, seres que se alimentaban de la energía de los jóvenes, de su vitalidad. Otros hablaron de maldiciones, de tierras que nunca debieron ser pisadas. Mientras más escuchaba, más entendía que esto no era un simple problema psicológico. Mi hijo estaba bajo el control de algo más, algo que quería destruirlo desde dentro. Lo que más me aterraba era que Adrián ya no parecía luchar contra ello. Era como si hubiera aceptado la oscuridad que lo controlaba, como si una parte de él ya no quisiera volver. Había noches en que lo escuchaba murmurar en su cuarto, palabras en una lengua que nunca había oído, y otras veces lo encontraba en la oscuridad, de pie, mirando hacia la nada, con una expresión vacía. El miedo empezó a apoderarse de la casa. Mi esposa lloraba en silencio, y yo sentía que estaba perdiendo a mi hijo sin saber cómo salvarlo. Intenté buscar ayuda espiritual. Traje a un sacerdote para bendecir la casa y hacer una oración por él, pero cuando el sacerdote entró en su habitación, Adrián lo miró con una sonrisa retorcida, una sonrisa que no era suya. El sacerdote no pudo soportar la energía en la habitación y salió de inmediato, visiblemente perturbado. Con el tiempo, los episodios de agresividad se volvieron más violentos. Adrián me atacó una noche, su fuerza era inhumana, como si hubiera ganado una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Lo sometí con lágrimas en los ojos, rogándole que volviera,
que luchara contra lo que lo estaba consumiendo. Pero la cosa que me miraba no era mi hijo. Su mirada era cruel, vacía de todo lo que alguna vez había sido Adrián. Llegué al límite de la desesperación. No dormía, no comía, pasaba los días buscando alguna solución, algún ritual, alguna forma de arrancar esa maldad que se había apoderado de mi hijo. Cada vez que lo miraba, sentía que el tiempo se acababa, que lo estaba perdiendo más y más. Mi hijo estaba siendo devorado, y yo no sabía cómo salvarlo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en mi oído. Era la voz de Adrián, pero hablaba con una frialdad que nunca había escuchado antes. Me dijo que no luchara más, que lo dejara ir. Él ya no está aquí, dijo, y cuando me volví para verlo, estaba de pie en la puerta de mi habitación, observándome con esos ojos vacíos. Su rostro era el de mi hijo, pero lo que habitaba en él no lo era. Luché como pude. Traje a un chamán que realizó un ritual en casa, pero el mal ya estaba profundamente arraigado. Había tomado a mi hijo como su huésped, y cada intento por liberarlo parecía alimentar más a la entidad. Mi última esperanza fue internarlo en una clínica psiquiátrica, esperando que pudiera recibir algún tipo de tratamiento que lo ayudara. Pero en mi corazón, sabía que lo que controlaba a mi hijo no se podía curar con medicinas o terapias. Ahora, cada vez que lo visito, veo menos de Adrián. Su cuerpo está presente, pero su espíritu parece haberse desvanecido en la oscuridad. A veces lo escucho murmurar cosas en ese idioma extraño, y otras veces simplemente me observa, con esa sonrisa perturbadora que me recuerda que ya no es él. Me quedo despierto todas las noches, pensando en cómo fallé como padre, en cómo no pude salvar a mi hijo de lo que sea que lo tomó. Pero lo peor es el miedo constante de que un día esa entidad venga por nosotros también, que el mal que vive en mi hijo quiera más. No dejes que el miedo te detenga. Suscríbete, deja tu like y comparte para que juntos exploremos lo que acecha en la oscuridad.